El problema 2.57 dice: la posición de una partícula entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos está dada por x en función del tiempo igual a 3 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cubo, menos 10 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado, más 9 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo. El inciso A dice: dibuje las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para la partícula. La primera función que vamos a dibujar es la función de posición. Miren que esta función de posición está dada por un polinomio de grado 3. Al ser un polinomio de grado 3, o al ser un polinomio en general, mejor dicho, descartamos que tenga asíntotas. Los polinomios no tienen asíntotas. Entonces, ya sabemos que esta función no va a tener asíntotas de ningún tipo. Yo quiero mencionar que para poder graficar eso, se necesitan hacer varios cálculos, digamos muchos pasos. Esos pasos yo ya los escribí previamente para tratar de ahorrar tiempo y que el video no me quede tan largo. Entonces les voy a mostrar todo lo que hice y lo que escribí, porque también escribí algunas cosas para hacerlo lo más claro posible. Entonces miren que tenemos la función de posición que nos da el problema. Es esta, ¿listo? Aquí lo que escribí son los pasos que voy a seguir. Primero se calcula el corte con el eje vertical. La curva corta al eje vertical cuando el tiempo vale 0, de modo que se debe evaluar la función en t igual a 0. Entonces imaginémonos un plano cartesiano con los ejes que tenemos. Digamos, ¿dónde lo puedo dibujar? Yo creo que por aquí tengo espacio. A ver, sí, aquí. Entonces, miren que el plano cartesiano que vamos a usar va a tener esta forma, donde el eje vertical representará la posición en función del tiempo y el eje horizontal representará el tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando el tiempo vale 0, porque este es el origen, miren que cuando el tiempo vale 0, o al evaluar la función en t igual a 0, lo que voy a obtener es el valor de la posición para ese tiempo. ¿Listo? Cuando evalúo el tiempo igual a 0, obtengo cuánto vale la posición en ese tiempo. Y pues al analizar eso, nosotros tenemos que simplemente reemplazar la t por 0 en la función. Miren, reemplazamos la t por el 0. Entonces la posición evaluada en 0 será igual a 3 multiplicado por 0 al cubo, miren, menos 10 multiplicado por 0 al cuadrado, más 9 multiplicado por 0. Si hacen los cálculos, pues les va a dar 0, porque el producto de cualquier cosa por 0 nos da 0, ¿sí? Entonces esto será 0, este producto de aquí también dará 0, y este producto de acá también dará 0. 0 menos 0 más 0, pues resulta un 0. Y de ese modo sabemos que cuando el tiempo vale 0, la gráfica o la posición vale 0. Entonces de aquí ya sabemos que la curva iniciará en ese punto. Miren, hemos encontrado el corte con el eje vertical y también un corte con el eje horizontal, porque el origen pertenece a ambos ejes. Entonces matamos dos pájaros de un solo tiro, como suelen decir. Hemos hecho o hemos encontrado más información de la que queríamos encontrar, pero eso nos sirve. Además, ese corte con el eje horizontal que pertenece al origen, también lo vamos a encontrar a partir del análisis cuando apliquemos o cuando igualemos la posición a 0. ¿Listo? Listo, ya encontramos esta información a partir del análisis del corte con el eje vertical. Ahora dice lo siguiente: este resultado nos dice que la posición es 0 cuando el tiempo vale 0. ¿Listo? Lo que les había dicho. Entonces la curva debe iniciar en el origen de coordenadas. De lo anterior también se puede ver que en t igual a 0 es un corte con el eje horizontal, porque el origen pertenece tanto al eje vertical como al horizontal. Entonces ya encontramos uno de los cortes con el eje horizontal. Ahora se calcula los cortes con el eje horizontal, el eje del tiempo. Para esto se establece la posición igual a 0. Miren que el eje del tiempo pasa por la posición igual a 0. Entonces, si nosotros exigimos que la posición sea 0, vamos a encontrar todos los valores de t por donde pasa la curva. ¿Listo? El t igual a 0 es uno de esos valores. Nos falta encontrar 2. ¿Por qué digo que nos falta encontrar 2? Porque cuando igualamos la posición a 0, como lo hicimos aquí, nosotros construimos una ecuación de tercer grado. Al ser una ecuación de tercer grado, yo sé que debe tener tres soluciones. Si fuera de cuarto grado, digamos con un exponente 4, tendríamos 4 soluciones. Cuando calculamos las soluciones para una ecuación de segundo grado, tendremos 2 soluciones. ¿Listo? Y así sucesivamente, así en general. Para poder solucionar esta ecuación, lo primero que hago es
observar que puedo sacar un factor común. Miren que la t se repite en todos los términos que tengo de esta suma. Tengo 3 términos y en los 3 términos tengo la t, pero con diferente exponente. ¿Qué se hace en ese caso? Se saca como factor común la t, pero con el menor exponente que se tenga. Miren que el menor exponente ocurre aquí porque tenemos t a la 1. Acá tenemos t cuadrado y acá t cubo. Entonces sacamos como factor común esa cantidad, t a la 1. Lo saco aquí, miran. Y ese t a la 1 va a multiplicar a lo que sobra, digamos a lo que queda. Si al t cubo le quito una sola t, pues nos va a quedar t cuadrado. Si al t cuadrado le quito una sola t, nos va a quedar simplemente t. Y en este término, como solo tenía una t y se la quité, pues nos queda el número, simplemente. ¿Listo? Entonces miren que pasé, voy a borrar aquí un momento, que pasé de tener una suma a tener un producto. Miren, tengo el producto de esta cantidad t multiplicada por todo este polinomio de grado 2 que está dentro de los corchetes. Entonces, ese es el trabajo que hacen las factorizaciones, convierten sumas en productos. Eso es lo que hace una factorización, ¿listo? Miren que este producto de dos cantidades que armé aquí, el producto de la t multiplicado por lo que está dentro de este corchete, nos debe dar 0. Y para que eso se cumpla, se pueden considerar dos condiciones. Podemos considerar dos condiciones. La primera condición es que este término valga 0. Si este término vale 0, 0 por cualquier cosa que tengamos en este corchete nos va a resultar 0. Miren, entonces de esa forma se cumple la igualdad y esa sería una condición de la cual podemos obtener una solución. Y la otra condición pues sería que esto no valga 0, que sea distinto de 0, pero que todo lo que esté aquí dentro del corchete valga 0. Si todo lo que está dentro de este corchete vale 0, pues 0 por cualquier cosa que valga la t nos va a resultar 0, y de ahí vamos a obtener que la igualdad se cumple. Por lo tanto podemos considerar que de esa ecuación o de esa condición obtenemos otra ecuación que nos va a permitir obtener soluciones, y esas soluciones pues tienen que representar los cortes con el eje horizontal. No tienen, pero pues son soluciones de la ecuación, mejor dicho. Ahora les explico por qué digo que no van a ser cortes con el eje horizontal, pero se debe analizar matemáticamente así. Entonces miren que de la primera ecuación obtenemos esto, de la primera condición, mejor dicho. De la primera condición me refiero a que consideramos el primer término como 0. 0 multiplicado por todo esto pues nos va a dar 0, la ecuación se cumple, entonces esta es una condición válida. Y esa es una solución de la ecuación. Miren, porque ya tenemos despejada la t. T igual a 0 es una solución de la ecuación. Y pues eso ya lo habíamos dicho desde un principio, ¿cierto? Porque sabemos que la gráfica comienza en el origen y pues habíamos dicho que el origen pertenece al eje del tiempo, por lo tanto ese es un corte del eje del tiempo. Es un punto de corte de la función con el eje del tiempo, ¿listo? Entonces esta es una solución que vamos a considerar. Las siguientes dos soluciones que nos faltan, porque al tener una ecuación de grado 3, yo les había dicho que tenemos que tener 3 soluciones, ya encontramos una. Las otras dos las vamos a encontrar cuando apliquemos la condición de que todo este polinomio de grado 2 sea igual a 0. ¿Listo? Miren que esa condición nos lleva a una ecuación de segundo grado. Aquí la construí. Estoy diciendo que todo lo que estaba en el corchete debe ser igual a 0. Y esto pues es una ecuación de segundo grado que sabemos resolverla a partir de lo que aprendimos en el colegio. En el colegio nos enseñaron que para resolver una ecuación de segundo grado tenemos una fórmula general que nos sirve en todos los casos, digamos, ¿cierto? Y esa fórmula pues es esta, no sé cómo la llamen ustedes, yo simplemente le digo la solución general para una ecuación de segundo grado. Estas letras que representan, pues representan estos números. Debemos recordar que el primer número, el número que acompaña a la variable al cuadrado, lo consideramos como el a. El número que acompaña a la variable con exponente 1 lo llamamos b, y al término independiente c. Miren que el b se debe considerar con todo y signo, no se le puede dejar el signo solito por ahí flotando, ¿listo? Entonces, considerando esos números podemos construir ya la solución general para esta ecuación. Las dos soluciones, pues, porque este más y menos nos va a dar cada dos soluciones, una con el más y otra con el menos. De ahí vamos a obtener dos soluciones y con eso vamos a obtener las tres soluciones que les mencionaba para la ecuación de tercer grado. ¿Listo? Entonces miren que el b vale menos 10. ¿Listo? La formulita me dice que escriba primero un menos, que es este menos de aquí, y eso lo multiplique por b, pero b vale menos 10, por eso debo usar paréntesis, porque tenemos dos signos seguidos. Entonces estos signos se van a multiplicar. ¿Listo? Menos por menos nos da 10 positivo. ¿Miran? Luego dice b cuadrado.
menos 10 al cuadrado. Menos por menos da más y 10 por 10 da 100. El cuadrado afecta también a cada término de esta fracción. Nos queda metros elevado al cuadrado y nos queda también segundos al cuadrado que tenemos aquí elevado al cuadrado. Como tenemos una potencia elevada a otra potencia, debemos multiplicar exponentes. 2 por 2 nos da 4. De esa forma obtenemos esto. ¿Listo? Luego sigue menos 4 veces AC. El A vale 3 y el C vale 9. 4 por 3, bueno, menos 4 por 3 por 9 resulta menos 8. Y pues al multiplicar estas unidades vamos a obtener esto de aquí. Como son fracciones, tenemos que aplicar el producto de fracciones. Ese producto de fracciones se hace multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Metro por metro nos queda metro cuadrado. Segundos al cubo por segundo queda segundos a la 4. Se suman exponentes. 3 más 1, 4. ¿Listo? Miren que aquí tenemos un problema y es que vamos a obtener una raíz negativa. Si hacen 100 menos 108, les va a quedar menos 108. ¿Listo? Y esta raíz negativa pues son números complejos. Debemos recordar lo siguiente, que si yo tengo menos algún número, en este caso lo voy a hacer con 8, pues para que se entienda, sin las unidades para no escribir tanto. Cuando yo tengo esto, yo eso lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como menos 1 multiplicado por 8. Yo lo puedo ver de esa forma, ¿cierto? Menos 1 multiplicado por 8. Si quieren con paréntesis para que no se confundan con ese punto. Entonces, menos 1 multiplicado por 8. ¿Listo? Cuando yo tengo un producto dentro de una raíz, yo puedo repartir esa raíz a cada término del producto. Es decir, que yo se lo puedo escribir así, como raíz de menos 1 multiplicado por raíz de 8. Pero la raíz de menos 1 se la llama i, para pues ponerle un nombre, porque esta es una cantidad especial, digamos. ¿Listo? Entonces, esto lo puedo escribir como i multiplicado por raíz de 8. Miren que el i pues representa en sí los números complejos, o es una forma de representar los números complejos. Esto ya nos está diciendo que estamos en el conjunto de números imaginarios. Como el orden del producto no afecta al resultado, yo puedo escribir eso como raíz de 8 multiplicado por i. ¿Listo? Con las unidades y todo. Y de esa forma miren que esto lo puedo escribir de esta forma de acá. Ah, bueno, este 6, pues este 6 que tengo aquí surge de multiplicar 2 por 3, ¿no? No es nada del otro mundo. Y de esta forma miren que ya voy a obtener dos soluciones, que no las voy a resolver más porque estas soluciones no las voy a considerar, porque son complejas, y ahora les explico por qué. Entonces miren que la primera solución yo siempre la tomo con el signo más y la segunda solución con el signo menos. De ahí tengo las dos soluciones que me faltaban. Estas dos soluciones más la primera que encontré por acá, más esta de aquí, me suman tres soluciones como debe ser. ¿Listo? Entonces, a ver, ya tenemos, eso está ahí. Ahora dice, estas soluciones son complejas, por lo que no se puede representar en el eje del tiempo, no se pueden representar en el eje del tiempo, debido a que solo toma valores reales el tiempo, ¿sí? Nosotros el tiempo lo podemos medir como, o tenemos en el tiempo valores de 1, podemos tener un valor de 1.5, podemos tener valores de 1.33 si se quiere, segundos, pero nunca vamos a obtener un valor de raíz de menos 8, ¿sí? O un valor representado por 8 multiplicado por la raíz de menos 1, por i. Eso en el tiempo no se tiene. Por eso no vamos a considerar estas soluciones porque no tienen sentido físico en este problema. La única solución que tiene sentido físico para nosotros en este caso es el 0. Entonces, el 0 es el único corte con el eje horizontal que vamos a considerar. Estas dos soluciones son soluciones matemáticas, pero no tienen sentido físico para este problema, por eso se descartan. ¿Listo? Porque el tiempo no se mide en números complejos, el tiempo se mide en números reales, o se representa por números reales, mejor dicho. ¿Listo? El tiempo no se representa con números complejos, sino que se representa con números reales. Eso espero que quede claro. Espero que quede claro. A ver, dice, todo lo anterior nos está diciendo que la curva solo corta en un punto al eje del tiempo. Ese punto de corte es el tiempo igual a 0, como habíamos encontrado. ¿Listo? Entonces, por ahora, el único punto que conocemos que va a cruzar esos ejes será el origen. En el origen va a estar la gráfica, es decir, que aquí va a comenzar. ¿Listo? Porque a nosotros nos piden analizar para un intervalo de tiempo dado, o sea, desde 0 hasta 2 segundos. Entonces, ese tramo de curva es el que vamos a tener que dibujar nada más. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice acá? Luego de obtener los puntos de corte con el eje vertical y horizontal,
el eje de posición y el eje de tiempo, se debe calcular los puntos críticos de la función. Estos puntos críticos pueden representar un máximo, un punto máximo o un punto mínimo local. Para obtenerlos, lo primero que debemos hacer es calcular la derivada de la función respecto de la variable independiente. En este caso, respecto del tiempo. La variable independiente en este problema es el tiempo y la variable dependiente es la posición. ¿Listo? La posición depende del tiempo. El tiempo es independiente, la posición depende del tiempo. Entonces la posición es la variable dependiente. Entonces tenemos que derivar la función de posición. Derivada respecto del tiempo de la función de posición. Aquí escribo lo mismo, pero ya reemplazando la posición por la función que conocemos. Entonces tenemos que derivar este polinomio. Derivar un polinomio es sencillo, porque tenemos que dejar las constantes tal cual. O sea, miren, este 3 queda, este menos 10 queda y este 9 queda. Lo que tenemos que hacer con las variables, con las potencias, es tomar el exponente y bajarlo a multiplicar, y al exponente que tenía se le resta 1. Mirad, el 3 baja a multiplicar y si le restamos 1 nos queda 2. ¿Sí? Así se deriva, facilito, viene. El 2 baja a multiplicar, al 2 le resto 1, nos queda 2 menos 1, que sería 1. T a la 1 da t, ¿sí? Y la derivada de t pues es 1, y 1 por 9 pues da 9, ¿listo? Entonces ahí no hay problema. Eso lo puedo explicar, pero no quiero alargarme más. Ojalá entiendan cómo se hace esto. ¿Listo? Bueno, aquí podemos aclarar por qué da 9. Miren que tengo como exponente 1, entonces nos quedaría el 1 multiplicando y t a la 1 menos 1. 1 menos 1 da 0, t a la 0 resulta 1, y pues de aquí se pueden dar cuenta que 1 por 1 da 1, y multiplicado por 9 pues nos da 9, por eso queda de esa forma. ¿Listo? Entonces esa sería la razón. Ahora hacemos estos productos que están señalados y obtenemos que 3 por 3 da 9, 2 por menos 10 da menos 20 y el 9 pues no hay con quién multiplicarlo, queda tal cual. ¿Listo? Y de esa forma ya hemos calculado la derivada de la posición respecto del tiempo. Yo quiero recordarles algo, y es que la derivada de una función nos está diciendo o nos está representando la pendiente de la recta tangente a la curva en función del tiempo, en este caso, en función del tiempo. Es decir, que si evaluamos algún tiempo aquí, por ejemplo, si evalúo un segundo ahí, lo que estoy calculando es la pendiente de la recta tangente a la curva cuando el tiempo vale 1. ¿Listo? Ese es el significado que tiene geométrico la derivada. Recuerden, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces yo aquí lo menciono, creo, a ver, dice: luego de tener la derivada, se debe igualar a 0 la función. Ahora les explico por qué es igual a 0. La función me refiero a la función derivada, ¿ya? O lo que se obtuvo aquí se iguala a 0. Cuando se iguala a 0, le está preguntando a la función para qué valores de tiempo la derivada vale 0. Pues sí, si digo que esto debe ser igual a 0, pues estoy diciendo para qué valores de tiempo la derivada vale 0. O sea, la pendiente de la recta tangente vale 0. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Para qué valores de tiempo la pendiente de la recta tangente vale 0? Esto se hace porque cuando la función tiene un máximo o un mínimo en algún punto, la recta tangente en ese punto tiene pendiente 0, es decir, es horizontal. Recordemos que la derivada representa la pendiente de la recta tangente en función del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Miren que si yo tengo una función, la que sea, voy a hacer algo aquí rápido. Si tengo la posición en función del tiempo y tengo una curva, no sé, digamos esto. En estos puntos, que si se pueden dar cuenta son como los máximos y este sería como el mínimo. Miren, en esos puntos, si yo dibujo una recta tangente a ese punto, miren que la recta tangente es horizontal. ¿Miran? No pasa eso, por ejemplo, aquí. Si yo dibujo un punto por aquí, la recta tangente no es horizontal, ¿cierto? Entonces, ahí no se va a cumplir lo que voy a decir. Como la recta tangente en estos puntos es horizontal, yo sé que tiene pendiente 0. ¿Listo? Entonces miren que los máximos, los mínimos, o los mínimos, cualquiera de los dos, no sé, eso lo aclaro después, qué punto es un máximo y qué punto es un mínimo, pero yo sé que cuando la pendiente vale 0, esos valores de tiempo son candidatos a ser máximos o mínimos. Pueden ser cualquiera de los dos, tenemos que averiguar cuál es cuál, pero tenemos esa condición, ¿cierto? Que en los máximos o mínimos la pendiente de la recta tangente vale 0. Y eso es lo que le estoy preguntando a esta función. ¿Para qué valores de tiempo la pendiente de la recta tangente vale 0? Y esos tiempos que encontremos representarán un punto máximo o un punto mínimo.
¿Listo? Luego esclarecemos si es máximo o mínimo, pero por ahora sabemos eso, que va a representar o un máximo o un mínimo. ¿Listo? Entonces aquí yo hago esa pregunta, miren. Yo pregunto que para qué valores de tiempo, la derivada de la posición respecto del tiempo vale cero. Es decir, la pendiente de la recta tangente vale cero. ¿Listo? Eso es lo que quiero encontrar. A esos tiempos que encontremos los vamos a llamar, o en cálculo se los llama puntos críticos. ¿Sí? Los puntos críticos representan eso. Los puntos o los valores de tiempo, sí, los puntos donde tenemos máximos o mínimos. ¿Sí? Espero que quede claro. Entonces, miren que esto es una ecuación de segundo grado. Esta ecuación se puede solucionar aplicando la solución general en una ecuación de segundo grado, como se hizo antes. Miren, nosotros ya conocemos la solución general para una ecuación de segundo grado, así que no tenemos mucho problema. Simplemente sustituir los valores en la formulita que tenemos para solucionar ese tipo de ecuaciones. Vamos a obtener dos soluciones, como ya sabemos. Entonces tenemos que el valor de b vale menos 20, el valor de a es 9, este sería b menos 20 y c vale 9. Entonces miren que es menos b menos 20, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, menos 20 al cuadrado, menos 4 veces el valor de a, que es 9, multiplicado por el valor de c, que es 9. Lo único que cambia son las unidades, miren, metros sobre segundo al cuadrado en a y en c metros sobre segundo. Ojo con eso, las unidades son importantes en física. En física tenemos que analizar también las unidades para saber si estamos haciendo bien las cosas o no. ¿Listo? Lo único que nos queda es hacer operaciones. Menos por menos resulta más. Menos por menos da más, por eso queda 20 positivo. Acá menos 20 al cuadrado da 400. Como hicimos antes, el cuadrado afecta también a esta fracción. Nos queda metros cuadrados sobre segundo a la 4. Aquí, al hacer el producto de estos números, resulta menos 324. Y al multiplicar estas unidades nos queda metros cuadrados, porque metro por metro da metro cuadrado, dividido entre segundos a la 4. Segundos al cubo por segundos nos da segundos a la 4. Miren que tenemos una resta donde las unidades coinciden. Esto es importante en física, deben coincidir las unidades para poder restar, ¿cierto? Nosotros no podemos, digamos, restar cantidades con unidades distintas. No puedo restar, por ejemplo, 3 metros menos 2 metros sobre segundo. Esto no tiene sentido físico, ¿sí? No podemos restar bananos con naranjas, digamos, para poner un ejemplo un poco, que diría yo, básico. ¿Listo? Entonces tiene que coincidir las unidades. De esa forma yo voy comprobando que los cálculos tienen sentido, que estamos haciendo las cosas bien, digamos. ¿Sí? Porque todo tiene que ir concordando. Ahora miren que si hacemos la resta 400 menos 324, obtenemos 76. ¿Sí? Aquí miren que yo puedo repartir la raíz a cada término del producto. Yo puedo considerar esto como el producto de 76 multiplicado por esta fracción. Así que reparto esa raíz a cada término de este producto. ¿Listo? Miren que yo este metro cuadrado sobre segundo a la 4 lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Puedo decir que el cuadrado está afectando esta fracción. Y si se dan cuenta, si analizan, al resolver esto, pues voy a obtener lo mismo que tengo acá. Así que no cambié nada, solo lo escribí de otra forma. ¿Sí? Lo representé de otra manera. ¿Por qué hice eso? Porque ahora yo puedo decir que este cuadrado cancela, esta raíz cuadrada cancela este cuadrado y nos va a quedar simplemente en metros sobre segundo al cuadrado. Y de esa forma miren que en esta suma de aquí voy a obtener dos cantidades con las mismas unidades, ¿cierto? ¿Eso para qué me sirve? Pues para poder sacar un factor común luego, ¿listo? Miren que ya habiendo reducido estas dos soluciones a lo que más se pudo en este caso, ya puedo separar las dos soluciones, porque aquí las escribí como en una sola. Aquí ya las separo explícitamente. La primera solución yo la considero con el más y la segunda solución con el menos, ¿listo? Entonces hacemos los cálculos. Yo aquí puedo sacar un factor común. Entonces miren que tengo 20 más la raíz de 76, factor común de metros sobre segundo al cuadrado, porque esa cantidad se repite en ambos términos. ¿Listo? ¿Para qué hice eso? Pues para poder operar estas unidades. Ahora sí me preocupo por los números. Si ustedes hacen 20 más raíz de 76 y todo eso dividido entre 18, les va a resultar aproximadamente 1.59. Es aproximado porque lo estoy aproximando a dos decimales. En la calculadora van a obtener muchos más decimales. Entonces es una aproximación cuando se reduce a una cantidad de decimales finita. ¿Listo? Eso, ahora analicemos las unidades.
Como estamos hablando de tiempo, pues nos debe dar segundos. Eso lo vamos a comprobar ahora. Miren que en el numerador tenemos metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre lo que tenemos en el denominador, que son metros sobre segundo al cubo. Para poder operar esto tenemos que aplicar la ley de la oreja, que nos dice que el producto de los extremos va en el numerador, entonces nos quedaría en el numerador metro multiplicado por segundo al cubo, dividido entre el producto de los medios, metro por segundo al cuadrado. Como tengo metro en el numerador y en el denominador también, los puedo cancelar y solo me preocupo por analizar las potencias de segundos que no tienen el mismo exponente. Como tienen la misma base pero distinto exponente, yo pienso o me pongo a analizar dónde está la potencia mayor. Miren que la potencia mayor está en el numerador, por lo tanto me va a quedar el resultado o la base en el numerador. ¿Listo? Y ahora resto exponentes. 3 menos 2 nos resulta 1, segundos a la 1. Pero segundos a la 1 es simplemente segundos. Por lo tanto, se comprueba que el tiempo se mide en segundos como debe ser. En este caso, ¿listo? Si hacemos el mismo análisis para la segunda solución, pero con el menos, vamos a obtener 0.63 aproximándolo a 2 decimales. ¿Listo? Y estas son las dos soluciones para la ecuación de segundo grado. Es decir, que estos tiempos representan o un máximo o un mínimo, como les había dicho. Son los puntos críticos de esa función. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si son máximos o mínimos? Aquí vamos a analizar ya eso. Estas dos soluciones son los puntos críticos de la función. Son los puntos que pueden ser máximos o mínimos locales. Para saber si son un máximo o un mínimo local, se debe aplicar el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada evaluada en uno de esos puntos es mayor que 0, se dice que es un mínimo local y la curva es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0, se dice que el punto es un máximo local y la curva es cóncava hacia abajo. Ahora hacemos un dibujo sobre eso. Primero calculemos la segunda derivada. ¿Listo? Luego hago un dibujo para que se entienda bien. Entonces, la segunda derivada de la posición se la representa así. La segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Así se escribe. Pero yo esa segunda derivada la puedo escribir de otra forma también. Puedo escribir que eso equivale a la derivada respecto del tiempo de la derivada respecto del tiempo de la función. ¿Listo? ¿Por qué lo escribo de esa forma? Porque yo esto ya lo calculé. Ya lo hice acá arriba. Si regresamos, pues fue lo que acabamos de hacer previamente. Miren, esta función de aquí es la derivada de la posición. Entonces, para calcular la segunda derivada, simplemente derivo otra vez esta función de aquí. Y esto pues representará la segunda derivada. ¿Listo? Así a grosso modo. Esto representará la segunda derivada si derivo esto. Así pues un poco feo aquí. ¿Listo? Si se entiende lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, vamos para acá abajo. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces miren que reemplazo la derivada de la posición que ya he calculado aquí. Y ahora derivo esa derivada. ¿Listo? Y con eso ya tengo la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de esto resultará de derivar este polinomio. Miren que hacemos el mismo ejercicio que antes. Bajamos el 2 a multiplicar y al exponente que tenía le resto 1. Entonces nos queda t a la 1, ¿cierto? Y pues esto es simplemente t. Menos, miren que aquí tengo como exponente 1, entonces bajo el 1 a multiplicar, nos queda t a la 1 menos 1, 1 menos 1 es 0, t a la 0 es 1, y nos queda 1 por 1, que eso es 1, y 1 por menos 20, pues da menos 20, de esa forma nos queda eso. Y la derivada de una constante, miren que esto es una cantidad constante que no está acompañada de la t, pues la derivada de una constante es 0, entonces aquí nos quedaría más 0, ¿cierto? Más 0, pero el 0 en una suma no afecta en nada, por eso no lo escribo, por eso se lo quita. ¿Listo? Ahora haciendo los productos que están señalados aquí, o el producto que está señalado aquí, obtenemos que 9 por 2 es 18, multiplicado por t, y esto de acá pues no está multiplicado por nada, así que queda tal cual. Y de esa forma ya hemos calculado la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Listo? Esta es la segunda derivada de la posición en función del tiempo. Para poder aplicar el criterio de la segunda derivada, se la debe evaluar en cada uno de los puntos críticos. Evaluando en el primer punto crítico se obtiene lo siguiente. Vamos a ver. Miren que el primer punto crítico que yo obtuve era el tiempo igual
o aproximadamente 1.59 segundos. Entonces evaluamos esta función, que es la segunda derivada, en ese tiempo. ¿Listo? Si evaluamos es simplemente sustituir el tiempo, el valor de tiempo donde estaba la t. Miren que tenemos 18 multiplicado por t, entonces nos queda 18 multiplicado por 1.59. Si multiplicamos estos números en la calculadora, vamos a obtener esta cantidad de aquí, 28.62. ¿Listo? Y miren las unidades como las trabajo. El metro nos queda tal cual porque no hay con quién multiplicarlo, pero miren que en el denominador tengo segundos al cubo y en el denominador tengo segundos. Dejo la base donde tengamos la potencia mayor, que en este caso es en el denominador, entonces la base queda acá, y restamos exponentes. 3 menos 1 nos queda 2. Y de esa forma vamos comprobando que las unidades que obtenemos en este caso son unidades de aceleración. Luego les explico por qué menciono eso, porque eso tiene sentido de alguna forma también. Entonces miren que tenemos 28.62 metros sobre segundo al cuadrado menos 20 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer la resta obtenemos este número, que lo que quiero que noten de aquí es que es positivo, es decir, es mayor que 0. ¿Y qué les había dicho? Que si es mayor que 0, ¿qué pasaba? Que teníamos un mínimo, que era que la curva es cóncava hacia abajo. Perdón, es cóncava hacia arriba, teníamos un mínimo. ¿Listo? Si es mayor que 0, es cóncava hacia arriba, por lo tanto tenemos un mínimo local. Y ahora también les menciono por qué digo que es local. El resultado es mayor que 0, de modo que en 1.59 segundos se tiene un mínimo local. La curva es cóncava hacia arriba en ese punto. ¿Qué quiere decir que sea cóncava hacia arriba? Pues que tiene una curvatura así. Esto es cóncava hacia arriba y algo así sería cóncava hacia abajo. ¿Listo? Miren que el mínimo pues sería este, el punto mínimo. Si es cóncava hacia abajo tenemos un máximo. ¿Lo miran? Eso lo obtenemos al analizar el segundo punto crítico que encontramos. Miren, ahora evalúo el otro tiempo que encontré en la solución anterior, que era de, pues aquí está, ¿cierto? 0.63 segundos. Esa es la otra solución que habíamos encontrado. Evaluando ese tiempo en la segunda derivada, haciendo los mismos análisis, obtenemos que el resultado es menor que 0. Por lo tanto, en este tiempo tenemos una concavidad hacia abajo, es decir, que esto representa un máximo. Entonces ya sabemos qué tiempos son máximos, qué tiempo es máximo y qué tiempo representa un mínimo. Ya sabemos qué tiempo representa un máximo y qué tiempo representa un mínimo. Ahora lo que nos queda saber es cuál es la posición máxima y cuál es la posición mínima. Entonces miren que aquí voy a hacer ese análisis. El resultado es menor que 0, de modo que en 0.63 segundos se tiene un máximo local. La curva es cóncava hacia abajo en ese punto. Al evaluar estos tiempos en la función de posición, se obtiene el valor máximo y mínimo local de la posición. Ahora les explico también por qué digo que es local. Entonces la función de posición que nos dan es esta, la que nos da el problema. Solo tenemos que evaluar los tiempos que hemos encontrado en esa función y pues ya vamos a obtener la posición máxima y la posición mínima. Entonces no lo voy a explicar, pero pues miren, se evalúa donde tenemos la t, el tiempo. ¿Listo? Miren que esto, al repartir el exponente a cada término del producto, lo puedo escribir de esta forma. 0.63 al cubo multiplicado por segundo al cubo. Lo mismo acá, 0.63 al cuadrado multiplicado el segundo al cuadrado. Y aquí pues no tengo ningún exponente, o tengo el 1, nos va a quedar tal cual. ¿Por qué se hace esta repartición de exponentes, digamos? Porque de aquí ya puedo ver directamente que segundos al cubo, que está multiplicando, se cancela con este que está dividiendo y nos queda una cantidad en metros. Lo mismo va a pasar acá, miren, segundos al cuadrado se cancela con este de acá y nos queda en metros. Y aquí tengo segundos que también se cancelan con esto y nos queda en metros, como debe ser, porque la posición se mide en metros. ¿Listo? Al hacer los números, pues voy a obtener del primer término 3 por 0.63 al cubo, obtengo esto, menos 10 por 0.63 al cuadrado, obtengo esto en metros, y 9 por 0.63 obtengo esto. Al hacer los cálculos me resulta 2.45. Entonces yo estoy encontrando que cuando el tiempo vale 0.63 segundos, la posición máxima es de 2.45 metros. Esta es la posición máxima local. Lo mismo, el mismo análisis para el mínimo que habíamos encontrado. Miren, evaluamos, hacemos todo lo que hicimos antes y vamos a obtener 1.09. Esta es la posición mínima local. ¿Listo? Ahí les dejo un momentico para que miren esos números. Entonces, ya teniendo los valores del tiempo y de la posición para los máximos y mínimos, solo nos queda evaluar la función en el último punto que nos piden considerar,
porque el problema dice considere el intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos. Sabemos cuánto vale la posición para un tiempo de 0, nos falta conocer cuánto vale la posición en el extremo derecho, cuando el tiempo vale 2 segundos. Pues eso lo hacemos evaluando del mismo modo la posición en el tiempo de 2 segundos. Evaluando esos números en esa función, vamos a obtener que el resultado es 2 metros. ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos toda la información. Ya podemos analizar eso. Yo aquí ya hice la gráfica. Se pueden dar cuenta que no soy bueno dibujando. A ver qué dice aquí. Ya tenemos toda la información necesaria para dibujar la gráfica de la posición en función del tiempo desde 0 hasta 2 segundos. ¿Listo? Entonces miren que lo primero que yo hice fue ubicar todos los puntos que hemos analizado hasta ahora. El primer punto que encontramos fue el corte con los ejes vertical y horizontal, que encontramos que el único punto de corte era el origen. Entonces este es el primer punto que ubiqué. El segundo punto de corte, o el segundo punto de corte no, perdón, el segundo punto importante es ubicar los puntos críticos. El segundo paso es ubicar los puntos críticos que encontramos. El primer punto crítico en orden pues fue 0.63, ¿cierto? Miren que yo dividí esta gráfica de tal forma que me quede fácil ubicar esos valores. Yo tomé cada cuadrito de esta hoja como 0.1. ¿Listo? Cada cuadrito vale 0,1. Entonces miren que aquí tengo 0,5. Aquí sería 0,60, ¿no? 0,6. Pero como es 63, tiene que estar un poquito corrido de esa línea. Miren, entonces ese es el primer punto crítico que habíamos dicho que era un máximo. Miren, entonces lo ubico aquí. ¿Sí? Ubiqué eso. Luego el segundo punto crítico que era 1.59. Vuelve y juega. Eso es 1.6 prácticamente, ¿cierto? 1.59 aproximadamente es 1.6, entonces tiene que estar por aquí, miran. Este es el segundo punto crítico. Y también debo considerar los valores de posición que habíamos encontrado. Para 0.63 habíamos encontrado que la posición máxima era de 2.45. Entonces eso se tiene que cumplir aquí en la gráfica también. Cuando vale 0.63, la posición debe valer 2.45. Miren que aquí ya cambia la escala un poco. Estoy considerando cada cuadrito como 0,2. Entonces miren que aquí tengo 2,2, 2,4, 2,45 va a estar un poquito más arriba. Entonces por aquí, sí, porque acá ya tendríamos 2,46, la mitad de ese cuadrito sería 2,45. Entonces por aquí, perdón, 2,5, la mitad del cuadrito sería 2,5. Entonces por aquí yo aproximadamente tengo 2,45, ¿listo? Miren que para 0,63 la posición vale 2,5 metros. Uy, aquí borré, pero bueno, a ver, intentemos corregir el error. Eso. Cuando tengo 2,6, perdón, 1,6, cuando tengo 1,59, que es aproximadamente 1,6, la posición era de 1. Se me olvidó, 1.09, que eso es prácticamente 1.1 metros. Entonces miren que tiene que estar por ahí, tiene que representar eso, ¿listo? 1.1, miren que yo les había dicho que aquí tendríamos 1.2 porque cada cuadrito está como dividido en 0,2 o representa un 0,2. Entonces tiene que estar a la mitad de ese cuadrito, ¿cierto? Por aquí. Miren, a grosso modo nos queda bien, ¿listo? En 1.59. Si se dan cuenta que los números concuerdan. Y cuando el tiempo vale 2, encontramos que la posición era de 2 metros. Miren, este nos quedaba más fácil representarlo porque está justo en las líneas de los cuadros. Ese es el primer trabajo que se hizo, ubicar los puntos. Y en lo que yo más batallo o lo que más se me complica por el pulso, es hacer esta línea. Por eso, como se dan cuenta, está fea, está torcida y todo. Ustedes tienen que tener un buen pulso para dibujarla bien. Solo es unir los puntos ya de forma suave. Si ustedes tienen que tratar de hacerlo bonito. A mí no me salió, la verdad, batallé bastante. Entonces tienen que seguir, unir los puntos de esa forma. De una forma elegante. Como a mí no me queda bien hecho el dibujo, pero así se debe hacer, así sería hecha a mano. Como a mí no me queda bonito y yo quiero que ustedes la miren, quiero que miren esa gráfica lo más perfecto que se pueda. Yo la hice acá, en GeoGebra. Entonces miren que la curva ya hecha en computador tiene que tener esa forma, ya más elegante. Miren que pues es lo mismo, pues no lo mismo, pero pues
tiene el mismo comportamiento, me refiero. Entonces, esta es la curva en sí, la más exacta que se pueda. ¿Listo? Todos los puntos concuerdan, lo pueden verificar. En GeoGebra queda perfecto. Ahora quiero mencionar por qué yo decía que estos eran máximos y mínimos locales, la palabra local. ¿Por qué se menciona la palabra local? Yo quiero que sepan que estas gráficas pues no terminan aquí, pues cuando uno considera todo el dominio, cuando uno considera todos los números posibles, no van a terminar ahí. Esta gráfica es un tramo de la curva total, ¿listo? Estamos considerando un pedacito nada más. Si nosotros dibujamos toda la curva completa en GeoGebra, por ejemplo, vamos a observar que esto se crece hasta el infinito y de acá viene desde menos infinito, ¿sí? O sea que vamos a tener valores mucho más pequeños, ¿sí? Mucho más pequeños y mucho más grandes. ¿Listo? Por eso uno dice que es local, porque estamos trabajando en un vecindario, en un pedacito de curva. En este pedacito de curva pues tenemos un máximo y un mínimo, por eso se dice locales, porque en total no son máximos, ¿listo? No es un máximo total de la curva, ni es un mínimo total, porque miren que esto viene desde menos infinito, entonces tendremos valores más pequeños inclusive. Pero en términos locales, digamos hablando de un vecindario, sí son máximos y mínimos, por eso se habla de localidad. ¿Listo? Entonces les dejo aquí la gráfica que es ya la que así les debe quedar, pues si tienen buen pulso, les debe quedar de esa forma. ¿Listo? Miren que cuando el tiempo vale 2 segundos tenemos una posición de 2 metros. Y esta es la gráfica de posición en función del tiempo. Estuvo largo el cálculo, o sea, estuvo largo el análisis, pero ahora se van a dar cuenta que todos esos cálculos que hicimos los vamos a usar para las demás gráficas, así que no vamos a hacer muchos más. Ya no necesitamos tantos cálculos ahora, ya tenemos todo lo necesario. ¿Listo? Eso, entonces esta sería la gráfica de posición en función del tiempo. Vamos por la velocidad en función del tiempo. Aquí viene ya algo importante. La velocidad en función del tiempo. Dice, luego de dibujar la función de posición, se prosigue con la función de velocidad. Primero debemos obtener la función de velocidad. Para esto, recordemos que la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada respecto del tiempo de la posición en función del tiempo. Es decir, que si derivamos la posición en función del tiempo, obtenemos la función de velocidad. Físicamente así se define. La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Pero esta derivada ya la habíamos calculado antes. Ya la tenemos allá arriba. Si quieres se las muestro. Tienen que recordarlo, por eso les dije que todos esos cálculos que hemos hecho los vamos a volver a usar. Entonces miren que la derivada la calculamos por acá, esta, y es esta función. Miren, entonces esta función que te encontramos aquí representa la velocidad en función del tiempo, y esa la escribo de nuevo por acá abajo. Entonces volvamos acá, a ver, eso. Entonces recuerden, tienen que recordar esto. La velocidad se define como la derivada de la posición respecto del tiempo. Y pues la función ya la hemos calculado y es esta. Ya la derivada ya la tenemos, es esa. ¿Listo? Ahí la escribí ya explícitamente que eso representa la velocidad en función del tiempo. Observamos que esto es una función de segundo grado. Y pues funciones de segundo grado ya sabemos dibujarlas sin aplicar tanto cálculo como antes. Eso lo aprendimos desde el colegio. ¿Listo? Ya sabemos cómo hacer eso. En el colegio nos enseñaron a graficar parábolas. Una función de segundo grado, un polinomio de segundo grado, representa una parábola. Dibujar parábolas lo conocemos, ¿listo? Sabemos cómo se dibujan parábolas. Dice, esta función es de segundo grado, su gráfica es familiar para nosotros. Es una parábola. Aunque se puede aplicar un análisis similar al anterior para graficarla, es decir, si me quiero tomar el trabajo de analizarla con derivadas y todo, lo puedo hacer y voy a obtener el mismo resultado, pero sería mucho trabajo para mí, se me alargaría mucho. ¿Listo? Es más sencillo hacerlo recordando las clases de matemáticas del colegio, ¿sí? Se puede verificar o se puede ver fácilmente que la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Cómo puedo ver eso? Si el número que acompaña a la variable al cuadrado es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, tiene una abertura así. Si este número fuese negativo, si tuviera un menos aquí, la parábola se abriría hacia abajo, es decir, sería cóncava hacia abajo. ¿Listo? Como es positivo, yo sé que la parábola va a tener esta forma, directamente.
Mira, son detallitos que ya voy analizando. Dice, se puede ver que es cóncava hacia arriba, como les había dicho. Como es positivo, yo sé que va a abrir de esta forma, debido a que el número que acompaña a la variable al cuadrado es positivo. Si fuese negativo, sería cóncava hacia abajo. En el caso que sea negativo ese número, sería cóncava hacia abajo. Directamente, de solo ver ese número, ya sé esa información. Esta parábola solo tiene un punto crítico. Miren, yo sé que abre hacia arriba, el punto crítico sería el punto más bajo de esa parábola. ¿Listo? Al cual se lo conoce como vértice. A este punto más bajo de la parábola lo llaman vértice. Para calcular la coordenada t del vértice, es decir, para qué tiempo se cumple esto, se conoce la siguiente fórmula, la cual se obtiene haciendo un proceso análogo al que hicimos anteriormente. Es decir, que para obtener esta formulita que nosotros nos enseñaron en el colegio, debemos derivar y aplicar las derivadas, así como hicimos el mismo análisis que hicimos antes. Si hacemos ese análisis de antes, de cálculo, vamos a llegar a esto. ¿Listo? Vamos a obtener este número. Pero yo no lo voy a hacer como les digo, estoy recordando las clases del colegio, que es más fácil. Entonces en el colegio nos enseñaron lo siguiente, que si uno tiene una ecuación, una parábola, representada por esta ecuación, y igual a x al cuadrado más bx más c, la coordenada x del vértice, si yo quiero saber para qué punto en x tenemos el vértice, yo debo usar esta formulita, menos b sobre 2 veces a. Pero aquí no tenemos x como variable independiente, sino el tiempo. ¿Listo? Tenemos tiempo, tiempo. Por eso en lugar de x coloco t. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, al calcular esto vamos a obtener la coordenada t del vértice, es decir, el punto crítico, donde tenemos un mínimo en este caso porque es una parábola que abre hacia arriba, este representará un mínimo. ¿Sí? Eso, entonces solo nos queda sustituir. Miren que la función de velocidad tiene como valor b menos 20, como valor a 9. ¿Listo? Entonces menos b nos queda menos 20 sobre 2 veces a, que sería 2 veces 9. Menos por menos nos queda más, o sea que queda 20 positivo, y 2 por 9 da 18. Miren, si hacemos el análisis de unidades, extremos sobre medios, yo creo que ya lo hicimos, no lo voy a hacer más, nos va a resultar segundos. ¿Listo? Entonces miren que 20 sobre 18 aproximadamente es 1.11 segundos. ¿Listo? Ya tenemos el valor de t para el vértice. Ahora podemos calcular el vértice. A ver, creo que lo hice aquí. Ah, vea, pero aquí tengo un error. Este error es mío, perdonen. Déjenme ver. Dice como la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice representa el mínimo local. Miren, si es cóncava hacia arriba va a representar el mínimo local. Ya sé que este punto está cuando el tiempo vale 1,11 segundos. Nos falta conocer cuál es el valor de la velocidad. Y eso es lo que quiero hacer aquí, pero este es un error de escritura, me disculpa. Aquí no va a 0,56, sino que tiene que ir 1,11. Miren, por eso evalúo 1,11 en la función. Esto está bien acá, solo está mal esta cantidad de aquí. 1,11, 1,11. Eso es lo que debe ir. Me disculpo por eso. Entonces, inclusive yo creo que lo puedo corregir de una vez. A ver, déjenme ensayar algo. Sí, ahí creo que queda bien. ¿Listo? Lo único que hice fue evaluar la velocidad en ese punto crítico que encontramos para el tiempo. Y con eso voy a encontrar el valor mínimo de la velocidad. Miren que al hacer los cálculos, al sustituir todo, miren que tengo segundos al cubo acá abajo y acá tengo segundos al cuadrado. Al operar esas unidades, pues nos va a quedar metros sobre segundo. Miren, en cada término va a pasar lo mismo. Esos son números, yo creo que lo pueden comprobar con la calculadora ustedes. Y el resultado debe ser menos 2.11. Esta será la velocidad mínima. Es decir, que si tenemos la gráfica de velocidad en función del tiempo, y yo sé que eso es más o menos así. Miren que como es velocidad negativa, tiene que estar en la parte negativa del eje vertical, ¿cierto? Por eso lo pongo debajo del eje del tiempo. Esto será menos 2,11 y este punto de aquí tendrá un tiempo de 1,11. Sí, ¿no? Sí está bien. 2,11, 1,11 en segundos. Y este será el vértice de la parábola. Ahora el siguiente trabajo es encontrar por dónde corta la curva al eje del tiempo. ¿Listo? Ese es el siguiente trabajo que vamos a hacer. Dice, para calcular el corte con el eje vertical, se debe evaluar la función en t igual a 0. Entonces miren que esta curva dice que también debe pasar por algún punto de este eje vertical, por aquí. Y eso es sencillo, miren, si evaluamos el tiempo igual a 0 en la función, donde tengo la función, en esta, pues nos queda fácil verlo desde aquí.
Voy a evaluar para t igual a 0. Entonces esto nos queda 0 y esto nos queda 0. 0 al cuadrado da 0, 0 por 9 da 0, esto se hace 0. Aquí también, 0 por 20 da 0, esto se hace 0. Y nos va a quedar que la velocidad cuando el tiempo vale 0 da 9. Eso lo puedo ver acá también que lo escribí. ¿Listo? Miren, evalúo la función en 0. Nos queda 0 al cuadrado, aquí nos queda 0, todo eso se hace 0 y nos queda simplemente 9 metros sobre segundo. Es decir que la parábola va a cortar al eje vertical en 9. ¿Listo? 9 metros sobre segundo. Ya tenemos el punto mínimo de la curva, ya sabemos que al eje vertical lo corta en 9. Nos falta conocer los cortes con el eje horizontal. Vamos para allá, vamos a analizar eso. Vuelve y juega. Miren que para calcular los cortes con el eje horizontal, yo debo considerar la velocidad 0. Miren, porque la curva, cuando pasa por el eje horizontal, tiene una velocidad de 0. Vale 0 los valores de esa curva en el eje horizontal. Entonces yo debo exigir que la velocidad sea 0. Y le pregunto a la función para qué valores de tiempo la velocidad vale 0. ¿Listo? Y esto es una ecuación de segundo grado que ya resolvimos antes. Si se dan cuenta, esta ecuación de segundo grado ya la habíamos resuelto arriba. No lo voy a hacer, solo copié las soluciones que hemos encontrado antes. ¿Listo? ¿Para qué soluciono eso si ya lo hicimos una vez? Esta ecuación se resolvió para calcular los puntos críticos de la función de posición. Como pueden recordar, las soluciones de esta ecuación son estas. Miren, lo acabamos de hacer hace poquito. Entonces no lo voy a hacer otra vez. Y ya de este modo ya sé que los cortes con el eje horizontal son esos. Son 1,59 y 0,63. Y de ese modo ya tengo toda la información necesaria para graficar la curva. Bueno, me falta encontrar para qué valor o qué valor de velocidad tiene la curva cuando el tiempo vale 2 segundos. Ese dato sí me falta hacerlo. Y lo hice aquí. A ver, por acá también lo tuve que haber escrito. Entonces miren que si evaluamos la función de velocidad cuando el tiempo vale 2 segundos, obtenemos 5 metros sobre segundo. ¿Listo? Con todos esos puntos ya puedo dibujar la gráfica. Miren que aquí de nuevo, vuelve y juega, mi pulso no es bueno, por eso quedan esas curvitas feas. Ustedes tienen que dibujar lo más suave que puedan. Entonces encontramos que el vértice estaba en menos 1,1, miren que tiene sentido. Cada cuadrito vale de 0,1, entonces si aquí es 1, aquí tenemos 1,1 aproximadamente. Tenía 1,11, pero pues eso lo puedo aproximar como 1,1. Miren que tiene sentido que esté por aquí. Y la velocidad en ese punto nos daba de 2. Se me olvidó el número exacto. Era de 2,11, negativo, menos 2,11. Y miren que tiene sentido de que sea por aquí, menos 2,11. A ver cómo sería esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cada cuadrito vale de 1. Así se hizo la escala. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2. ¿Listo? Entonces aproximadamente por aquí está. Así a grosso modo. Ahora les muestro la gráfica hecha en GeoGebra para que la miren más exacto. Encontramos que cuando el tiempo vale 0, la velocidad vale 9. Encontramos los puntos de corte. Este era 0,63 y este es 1,59. ¿Listo? Esos puntos de corte. 1,59. Mire que en esos puntos estamos diciendo que la velocidad vale 0. Miren, para esos dos valores la velocidad vale 0. Ojo con lo que voy diciendo porque esas son informaciones o es información que voy a usar para responder otras preguntas. Y cuando la velocidad vale 2, encontramos que, perdón, cuando el tiempo vale 2 segundos, encontramos que la velocidad vale 5 metros sobre segundo. Entonces el trabajo más complicado para mí pues era unir esos puntos. Los puntos ya los encontré de forma matemática haciendo cálculos. Ahora sí viene el talento artístico de cada quien. Debemos unir esos puntos de forma suave, de forma bonita, para formar ese tramo de parábola. ¿Listo? Eso. Ya tenemos hecha la parábola así a mano. Así debería quedar hecha a mano por ustedes. Un poco más bonita si pueden. Entonces ahora les indico cómo queda hecha en computador. En computador queda así. Miren. Pasa por 9 cuando el tiempo vale 0. Los cortes con el eje horizontal son 0,63. Miren que está un poquito más a la derecha de 0,6. Y el otro es 1,59, que es aproximadamente 1,6. Está una gotica más a la izquierda. ¿Listo? Y el punto mínimo lo encontramos en 1,1. Miren que aquí tengo 1 y aquí tengo 1,2. 1,1 está en la mitad. Entonces miren que tiene sentido que esté por ahí. ¿Listo? Esta sería la gráfica de velocidad en función del tiempo. Vamos por la gráfica de
Bueno, aquí me falta mencionar que cuando el tiempo vale 2 segundos, la velocidad vale 5. Miran, todo tiene que ir concordando. Eso. Vamos por la gráfica de aceleración. También miren que la velocidad concuerda cuando el tiempo vale 1.1 segundos, que es el punto mínimo, y era de 2.1, por ahí, menos 2.1, perdón. Mira, todo tiene que tener sentido. Aquí ya está el talento de dibujar de cada quien. Ojalá lo puedan hacer lo más parecido a esta gráfica posible. ¿Listo? Ahora, dice, ahora vamos a dibujar la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Recordemos que la aceleración se la define como la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Miren, la aceleración se define como la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Esa función ya la calculamos antes también y era esta. Miren, nosotros calculamos la segunda derivada de la posición, pero yo no dije qué representaba. Ahora ya les digo que esa segunda derivada representa la aceleración. Entonces, como ya hice ese cálculo, yo simplemente escribí la función que encontré antes, la derivada que encontré antes. Y es esa de ahí. Miren que esta función es un polinomio de grado 1. Un polinomio de grado 1 es una recta. Es más sencillo aún para dibujar para nosotros. No nos va a tomar tanto tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es una función de grado 1 o función lineal. Su gráfica es una línea recta. Para calcular el corte con el eje vertical se debe evaluar la función en t igual a 0, lo que siempre hemos hecho. Evaluamos la función en t igual a 0. Colocamos el 0 donde está la t. 0 por 18 pues nos da 0, menos 20 pues va a quedar menos 20 metros sobre segundo al cuadrado. Y miren lo que les mencionaba, que al tener metros sobre segundo al cuadrado tenemos unidades de aceleración, como debe ser. Miren, ahora ya tiene sentido decir que esto representa aceleración. Lo comprueban también las unidades. Lo podemos comprobar a partir de las unidades que resulta. ¿Listo? Miren que para la velocidad también debía satisfacer eso, ¿no? Que las unidades que resulten sean unidades de velocidad, es decir, metros sobre segundo, para la función anterior. En este caso estamos hablando de aceleraciones con ese tipo de unidades. El corte con el eje horizontal se calcula al considerar la aceleración igual a 0. Miren, es el mismo procedimiento que hemos hecho antes. Igual consideramos la aceleración 0 y encontramos para qué tiempo ocurre eso. Entonces la aceleración la hacemos 0 y tenemos una ecuación de primer grado, por lo tanto solo vamos a obtener una solución y para encontrarla pues debemos despejar el tiempo. Para eso miren que el valor negativo que está aquí en esta suma o en esta resta lo paso al otro lado a sumar o positivo. Entonces nos queda este término que no lo he movido, queda con el mismo signo, y al otro lado pasa el 20, el menos 20, pero con el signo opuesto, es decir, positivo, que quedaría 20. Ahora miren que el 18 está multiplicando a la t, entonces pasa al otro lado a dividir. De ese modo nos queda esto. 20 dividido entre 18 nos da 1.11 y las unidades que resultan de analizar estas unidades de aquí, como aplicando la ley de la oreja, como ya lo hemos hecho, nos queda en segundos, como debe ser. ¿Listo? Y miren que este número ya lo habíamos encontrado antes también. Ese número que representaba, si recuerdan de la función de velocidad, este número representa el mínimo de la velocidad. Entonces aquí quiero mencionar algo. Nosotros hemos encontrado que el vértice o el mínimo de esta velocidad estaba en 1,11. ¿Listo? Miren que la pendiente de la recta tangente en ese punto es 0, porque la recta tangente es horizontal. Entonces nos está diciendo que aquí la aceleración vale 0, porque nosotros debemos interpretar la aceleración, o mejor dicho, miren que la aceleración se define como la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, ¿cierto? Pero esto yo lo puedo ver como la derivada respecto del tiempo de la derivada respecto del tiempo de la posición. Pero esta parte que está aquí dentro del corchete es la velocidad. Entonces miren que en sí la aceleración yo la puedo ver como la derivada respecto del tiempo de la función de velocidad. Miren que al tener la función de velocidad y al calcularle la derivada, yo estoy diciendo que estoy encontrando la aceleración. Pero si recordamos la definición de derivada, nosotros debemos saber que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Es decir, que si nosotros dibujamos rectas tangentes a esta curva, bueno, eso no es una recta tangente. Bueno, imagínense en una recta tangente, algo así, a grosso modo. Esa pendiente de esa recta tangente en cada punto de esa curva nos está dando la aceleración en cada punto.
Como en este punto la recta tangente es horizontal, tiene pendiente 0, por lo tanto en ese punto la aceleración es 0. Como encontramos acá abajo ahora, miren, encontramos que para este tiempo la aceleración vale 0. Todo tiene que ir concordando con todo. Miren, todo tiene que ir satisfaciéndose lo mismo, digamos, tiene que ir teniendo sentido en todas las gráficas. Toda la información que hemos obtenido tiene que ir teniendo sentido en cada una de las gráficas. No tiene que contradecirse en ninguna forma, en ninguna de ellas. Uy, ya estoy cansado. A ver, dice. El valor de la aceleración cuando el tiempo vale 2 segundos es, bueno, nos falta encontrar ese punto, ¿no? ¿Dónde termina la gráfica? Evaluamos la aceleración en 2 segundos y obtenemos 16 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esa forma ya puedo dibujar la recta. Entonces sabemos que cuando el tiempo vale 0, la aceleración vale menos 20, y que cuando el tiempo vale 2, la aceleración vale 16. Unimos esos dos puntos y el punto de corte con el eje horizontal tiene que ser el que encontramos ahí, que es de 1,11. Esto todo tiene que ir concordando. Miren que esto ya es más sencillo hacer porque es una línea recta, no tenemos mucho problema. Y pues aquí sí me quedó bonita esta, sí quedó recta porque este programa me permite hacer líneas rectas de forma fácil, sin equivocarme. No depende de mi pulso. ¿Listo? Entonces miren que la aceleración en este caso está representada por una línea recta. Y esta es la última gráfica que nos piden hacer. Ahora solo nos queda analizar las demás preguntas, ¿sí? Pero ya para analizar esas otras preguntas solo tenemos que tomar información que ya hemos obtenido en todos estos cálculos. Ya no tenemos, creo que no tenemos que hacer ningún otro cálculo, ya tenemos todo hecho. Solo nos queda analizar y responder a partir de esos datos. ¿Listo? Este es el trabajo más pesado que teníamos que hacer, graficar. Lo demás creo yo es más fácil, ya simplemente es análisis. Vamos entonces a ver qué nos pregunta en el inciso B. Ah, bueno, me falta, perdón, aquí me falta mostrarles la gráfica hecha en GeoGebra. Miren que aquí se mira un poco mejor. Bueno, inclusive no hay tanta diferencia, pero se mira más exacto los números. Espero que se note mejor los valores. Cuando el tiempo vale 2, la aceleración es de 16. ¿Sí? Mira. Inclusive puedo hacer algo mejor. Esto. Ahí pueden ver claramente que se cumple, ¿cierto? Y cuando el tiempo vale 0, la aceleración es menos 20. Eso. Ya con eso prosigamos a leer la segunda pregunta. Miren que todo esto fue para la primera, pero como les digo, este era el trabajo más largo. Lo demás espero que sea simplemente analizar, sin hacer nada. Uf, ¿cuántas páginas? Fueron 10 páginas solo para poder graficar esas curvas. Bueno, ahora miren que el inciso B pregunta, el inciso B. Hemos hecho el A apenas, solamente hemos resuelto una. Dice, ¿en qué instantes entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos la partícula está en reposo? Para poder solucionar esto tenemos que recordar algo, y es que la velocidad en función del tiempo se define como la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Listo? Para poder continuar con este análisis, yo voy a ubicar un cálculo que hicimos que me va a servir para explicar lo que quiero decirles. Aquí miren, habíamos dicho que la velocidad en función del tiempo se define como la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Listo? Esta es la función de la velocidad entonces. Si el cuerpo está en reposo, quiere decir que la velocidad vale 0, ¿cierto? Si está en reposo, quiere decir que vale 0. Es decir, que esta función la debo igualar a 0. Entonces, convertí esta función en una ecuación, porque le estoy preguntando para qué tiempos la velocidad vale 0. Es decir, para qué tiempos el cuerpo está en reposo. Y si recuerdan, pues esta ecuación de segundo grado ya fue resuelta. Más acá abajito está la solución. Miren, convertí esa ecuación, esa función en una ecuación cuando le pregunté para qué tiempos el cuerpo está en reposo. Y pues la solución de esa ecuación ya la calculamos, ya la explicamos. Obtuvimos que era para los tiempos de 1.59 segundos y de 0,63 segundos. En estos tiempos la velocidad vale 0 y por lo tanto el cuerpo está en reposo. Este sería el análisis numérico.
No lo voy a volver a hacer porque ya lo hicimos una vez, ya lo explicamos. ¿Listo? Solo quiero que entiendan que surge de esa ecuación de segundo grado. Vamos a ver qué preguntan más. Coincide el resultado numérico con la gráfica de velocidad del inciso A, y pues tiene que coincidir, ¿cierto? Si vamos a la gráfica que hicimos de velocidad, ¿dónde está? En esta, miren que teníamos que los puntos de corte con el eje horizontal, es decir, los tiempos para los cuales la velocidad vale 0, miren, los tiempos para los cuales la velocidad vale 0, eran esos mismos, 0,63 y 1,59. Esa es la gráfica que hice yo, pero también se puede ver eso a partir de la gráfica que hicimos en GeoGebra. Bueno, aquí hay muchos números, quitemos un poco. Miren que en 1,69, aproximadamente 1,6, la velocidad vale 0, y en 0,63 la velocidad también vale 0. Entonces coincide también gráficamente, a partir de la gráfica de velocidad en función del tiempo, que para esos instantes el cuerpo está en reposo. ¿Listo? Esa será la solución para el inciso B. Miren que yo no estoy escribiendo, solo lo estoy mencionando. No me quiero demorar más en este problema. Espero que entiendan lo que estoy hablando. Vamos por el inciso C. Dice, en cada instante calculado en el inciso B, es decir, en 0,63 y en 1,59 segundos, ¿listo? La aceleración de la partícula es positiva o negativa. Demuestre que en cada caso la misma respuesta se deduce de la gráfica de aceleración y de la gráfica de velocidad. ¿Sí? Vamos a analizar las funciones entonces para estos tiempos. Vamos a mirar si el valor para esos tiempos de la aceleración es positiva o negativa. Para eso tenemos que ubicar la función de aceleración y evaluar esa función en esos tiempos que nos dan, o que obtuvimos, mejor dicho. Vamos a buscar la función de aceleración. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces sustituimos esos tiempos en la función de aceleración. Hagamos el cálculo por aquí. Aceleración para 0,63 segundos. No voy a hacer mucha explicación, solo voy a colocar números en la calculadora y ustedes lo verifican, ¿listo? Ya no quiero demorarme tanto en este problema. Tenemos metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo, pero ahora el tiempo yo quiero que valga 0,63 segundos. Y esto menos 20,0 metros sobre segundo al cuadrado. Hagamos eso en la calculadora, a ver cuánto nos da. Tenemos entonces, déjenme buscar la calculadora, por favor. Listo, tenemos 18 multiplicado por 0,63 menos 20. Eso me da menos 8,66. Entonces miren que la aceleración para este punto es negativa. Menos 8,66 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene que quedar, es menor que 0, por lo tanto decimos que para este tiempo es negativa. Esta es la solución numérica. Si hacemos lo mismo para el otro tiempo que habíamos encontrado para 1,59 segundos, obtenemos lo siguiente. A ver, 18,0 metros sobre segundo al cubo. Ustedes tienen que analizar también las unidades. Tienen que comprobar que les da segundos al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? 0,63 segundos menos 20 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos ahora este cálculo acá, tenemos 18 por... Ay, aquí me confundí. No es 0,63 sino es 1,59. 1,59. Estoy evaluando la aceleración para este tiempo. Multiplicado por 1,59 igual menos 20. Eso me resulta 8,62 positivo. 8,62 metros sobre segundo al cuadrado. Miren que es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Entonces, para un tiempo de 0,63 segundos tenemos una aceleración negativa, y para un tiempo de 1,59 segundos tenemos una aceleración positiva. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que nos preguntan más, que se me olvidó. En cada caso, demuestre que en cada caso la misma respuesta se deduce de las de aceleración en función del tiempo y de la gráfica de velocidad. Bueno, cuando evaluamos la función en esos tiempos, pues
es lo que hicimos ahorita, esto es lo que nos está pidiendo. Y de la gráfica de velocidad está diciendo. Inclusive de las dos gráficas podemos analizarlo por si lo necesitan. Entonces primero vamos por la gráfica de velocidad. Vamos a buscarla. Eso, esta que está más elegante. Miren que si yo dibujo una recta tangente en este punto, ¿sí? Aquí 0,63. 0,63 es este punto de aquí, ¿listo? Si yo dibujo una recta tangente en este punto, miren que tiene una inclinación a ese estilo, ¿sí? No sé, no me queda tan bien. Eso, ahí suponiendo que sea esa la recta tangente y que sea esta la recta tangente, ¿listo? Yo quiero que entiendan que una recta con inclinación de este tipo tiene pendiente negativa, ¿sí? ¿Y por qué menciono eso? Porque miren que yo sé que la aceleración, bueno, que la aceleración en función del tiempo se define como la derivada respecto del tiempo de la velocidad. ¿Listo? Y a su vez la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Si la pendiente de la recta tangente es negativa, pues tendremos aceleración negativa. Si la pendiente de la recta tangente es positiva, tendremos aceleración positiva. ¿Miran? La definición, pero esto es una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿listo? Para una gráfica de velocidad en función del tiempo, la pendiente de la recta tangente nos da la aceleración. Entonces miren que esto es una recta con pendiente negativa, lo puedo ver gráficamente de ahí, y esto es una recta con pendiente positiva, ¿listo? Es creciente la recta y acá es decreciente. Miren que va bajando la velocidad, por eso decimos que es decreciente. Aquí va aumentando la velocidad, por eso decimos que es creciente. Entonces coincide, miren. Para 1.59 la aceleración es positiva porque tenemos una recta decreciente. La aceleración es, perdón, la velocidad está creciendo. Y acá en 0,63 tenemos una recta tangente con pendiente negativa, es decir, tenemos una aceleración negativa. La recta es decreciente, la velocidad va disminuyendo, va decreciendo. ¿Listo? Entonces va coincidiendo con en la gráfica de velocidad, y a partir de la gráfica de aceleración también lo podemos ver. Miren que el punto de corte con el eje horizontal, con el eje del tiempo, es 1.11. Si yo evalúo en 0,63, debe estar más o menos por aquí, ¿sí? 0,63 debe ser este, aproximadamente, 0,63. Miren que para ese tiempo la aceleración toma un valor negativo. No sé exactamente aquí cuál es, ¿no? Pues ya lo calculamos allá, tiene que ser ese mismo número que se me olvidó. Pero yo quiero que entiendan que está debajo del 0, por lo tanto es negativo. Y ahora para 1.59, que debe estar por aquí, esto sería como 1,59, miren que el valor numérico de la aceleración es positivo. Concuerda también de esta gráfica todo. ¿Listo? Eso es lo que quería que entiendan. Ya resuelta esa pregunta, podemos ir por el inciso D. Vamos a ver qué nos está preguntando por acá. El inciso D dice: ¿en qué instantes entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos la velocidad de la partícula no está cambiando? Eso, entonces vuelve y juega. Vamos, la velocidad de la partícula no está cambiando. ¿Cuándo no cambia una velocidad? Para que una velocidad no cambie, es decir, para que la velocidad sea constante, la aceleración debe ser igual a 0, ¿cierto? Si la velocidad no cambia, la aceleración es 0. Si la velocidad cambia, la aceleración es distinta de 0. Eso quiero que quede claro. Entonces, ¿para qué tiempo nosotros encontramos que la aceleración vale a 0? Eso lo calculamos por aquí. Aquí lo hicimos, miren. Tomamos la función de aceleración, que la quiero mostrar aquí, esta función de aceleración, y la igualamos a 0. Y le preguntamos para qué tiempo la aceleración vale 0. Si la aceleración vale 0, la velocidad no cambia. Que quede bien claro eso. Y esa ecuación pues la armamos aquí, miren. Dijimos para qué tiempo la aceleración vale 0 y solucionamos eso y encontramos que para el tiempo de 1.11 segundos la aceleración vale 0. Es decir, que para ese instante la velocidad no cambia. Eso también lo podemos ver a partir de la gráfica de velocidad. Miren que a partir de la gráfica de velocidad podemos ver que en 1.1 segundos la pendiente de la recta tangente tiene un valor de 0. Y como la pendiente de la recta tangente en una gráfica de velocidad en función del tiempo representa la aceleración, pues decimos que en este punto la aceleración es 0. Es decir, que la
velocidad no cambie. Miren, en todos estos puntos de acá sí cambia porque miren que va disminuyendo, por ejemplo aquí, y acá va aumentando. Pero en este instante podemos decir que por aquí no está cambiando. ¿Listo? Ojo con eso, que quede claro. Vamos a ver qué más nos preguntan. Aquí, ¿en qué instantes entre t igual a 0 la velocidad de la partícula no está cambiando? Ubique este punto en la gráfica de velocidad y de aceleración del inciso A. Bueno, en la velocidad ya lo ubicamos, si quieren lo podemos ver de nuevo. En 1,1 segundos la aceleración vale 0 y por lo tanto la velocidad no cambia. Aquí podemos verlo a partir de la pendiente de la recta tangente. Como la pendiente de la recta tangente vale 0, pues la aceleración vale 0, ¿listo? Y la velocidad no cambia en ese caso. También lo podemos ver acá. Miren, a partir de la aceleración podemos ver que en este punto, borré mucho. En este punto de aquí de 1,1 segundos, la aceleración vale 0, mira, toma ese valor. Y en ese caso, pues la velocidad no cambia. Todo tiene que ir coincidiendo. Espero que estén entendiendo todo. A ver, estoy haciendo rápido porque esto se me alargó mucho. No quería que quede tan largo. A ver, de las gráficas de velocidad y aceleración, ya lo hicimos. ¿Cuál es la distancia máxima de la partícula con respecto al origen? Es decir, x igual a 0 entre los tiempos de t igual a 0 y t igual a 2 segundos. Pues la distancia máxima será el máximo de la posición que encontramos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Nosotros encontramos que teníamos un máximo en la posición cuando el tiempo era igual a 0,63 segundos, ¿sí? Y eso lo calculamos numéricamente. Ese lo hicimos por aquí. Ese era el máximo de la función, ¿recuerda? Hicimos todo este cálculo para ubicar esos máximos. Inclusive aquí está. Nosotros dijimos que cuando tenemos 0,63 segundos, teníamos una concavidad negativa, es decir, teníamos un máximo. Y ese valor lo calculamos numéricamente aquí. La posición, cuando tenemos el tiempo de 0,63 segundos, tiene un valor de 2,45 metros. Miran, este es el máximo, la máxima posición. Entonces, eso es lo que más se aleja del origen. Lo podemos ver también de la gráfica si se quiere. Miran, lo más lejos que yo estoy desde el origen, a partir de aquí, es de 2,45 metros, que es este valor de aquí. 2,45 metros. ¿Listo? Esa es una solución. Miren que esos valores ya los hemos encontrado. No tenemos que calcular de nuevo eso porque ya fueron calculados antes. Antes de continuar con la otra pregunta, yo quiero que entiendan algo, y es que yo puedo averiguar el signo de la aceleración a partir de la gráfica de posición en función del tiempo. Yo quiero que entiendan que si la concavidad es hacia abajo, como en este caso, la aceleración es negativa. Y si la concavidad es hacia arriba, como en este caso de aquí, la aceleración será positiva. ¿Por qué sé que esto es negativo? Porque nosotros habíamos dicho que teníamos un máximo, es decir, la concavidad es negativa, cuando teníamos que la segunda derivada de la posición respecto del tiempo era menor que 0. Miren, y esto es la definición de aceleración. Si la aceleración es menor que 0, la concavidad es hacia abajo. Si la aceleración o la segunda derivada de la posición respecto del tiempo es mayor que 0, la concavidad es hacia arriba. Entonces, a partir de esta gráfica también podemos averiguar el signo de la aceleración. ¿Listo? Recuerden, si la concavidad es hacia abajo, la aceleración es negativa en este punto. Si la concavidad es hacia arriba, la aceleración es positiva. ¿Listo? Aceleración negativa, aceleración positiva. Al igual que, o algo semejante que encontramos analizando la gráfica de velocidad. Acá teníamos que analizar la pendiente de la recta tangente. Si la recta tangente tenía pendiente negativa, pues la aceleración es negativa. Si la recta tangente tiene pendiente positiva, la aceleración es positiva. ¿Listo? Ahí a grosso modo. Vamos por el inciso F a ver qué es lo que dice. Metámosle turbo a este, a ver, aquí. Eso. Dice el inciso F, ¿en qué instantes entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos la partícula está aumentando de rapidez al mayor ritmo? Aumentando la rapidez, ojo con la palabrita rapidez y mayor ritmo. La rapidez solamente nos está diciendo que consideremos el valor absoluto de la velocidad, ¿listo? En este caso que es de una sola dimensión. Si consideramos solamente el valor absoluto,
de la velocidad tenemos que considerar también el valor absoluto de la aceleración. ¿Y en qué tiempos tenemos las aceleraciones más grandes considerando solo el valor absoluto? Pues si recuerdan, el valor o la magnitud de la aceleración más grande la tenemos aquí. Miren que aquí es menos 20, ¿cierto? Pero la magnitud de eso es 20. El valor absoluto de menos 20 es 20. En este punto pues tenemos la aceleración o la magnitud de la aceleración más grande. Es decir, que la rapidez cambia a mayor ritmo en este punto, de t igual a 0. La aceleración tiene un valor absoluto mayor, es decir, el ritmo de cambio de la aceleración es el más grande. Eso, dejémoslo así, ¿sí? Para ese tiempo. Para t igual a 0 se tiene un ritmo de cambio de la rapidez mayor, porque la aceleración tiene un valor absoluto mayor en ese instante. Dejémoslo de esa forma, eso. Vamos por la otra pregunta que queda. Eh, dice, me perdí. ¿En qué instantes entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos la partícula está frenando al mayor ritmo? Frenando. Es decir, su rapidez está disminuyendo. Inclusive podemos considerar la, la velocidad, ¿no? ¿En dónde disminuye a mayor ritmo? Pues donde tenemos una aceleración más grande que vaya bajando su velocidad, ¿cierto? Entonces busquemos la gráfica de velocidad. ¿En dónde observamos que disminuye la velocidad? Frenando, disminuye la rapidez. Entonces miren que a mayor ritmo la rapidez disminuye aquí de nuevo. ¿Listo? Miren que aquí va bajando. Y como aquí teníamos la aceleración más grande, en t igual a 0 teníamos la aceleración más grande en valor absoluto, podemos decir que en t igual a 0 va frenando a mayor ritmo, miren, porque se va disminuyendo la rapidez y la velocidad también en este caso, va disminuyendo hasta que llega a 0, miren, pero en sí la disminución más grande ocurre aquí, en t igual a 0, porque aquí tenemos la aceleración más grande. Eso lo podemos ver también a partir de la gráfica, ¿no? La aceleración más grande que hace que disminuya la velocidad ocurre aquí en t igual a 0. ¿Listo? Entonces para t igual a 0 la partícula tiene una aceleración o lo frena de forma más, tiene una frenada, como diría, ¿cómo es que preguntan exactamente? Lo está frenando a mayor ritmo. La partícula se está frenando a mayor ritmo en un tiempo de t igual a 0. Ubique esos puntos en las gráficas de velocidad y aceleración. Ya lo hicimos. ¿Listo? Eso creo que sería todo. No creo que nos quede nada más. Entonces espero que esté claro para ustedes. Yo sé que estuvo largo. Por favor, espero que alguien haya llegado hasta acá. Yo estoy que ya no doy, ya casi no puedo hablar porque me cansé. Ya tengo la boca un poco cansada, digamos. He repetido varias cosas, por eso en el video van a encontrar cortes. Entonces espero que valoren un poco el trabajo y me dejen un like y se suscriban a este canal, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco por ver el video hasta aquí, de verdad, el que haya llegado, muchísimas gracias, hasta el final. Mejor dicho, el que haya llegado hasta el final, muchísimas gracias, eso me ayuda muchísimo, de verdad. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien.